Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la producción de rayos X. Este fenómeno es como el contrario del efecto fotoeléctrico que venimos estudiando. A partir de electrones vamos a producir fotones. Los rayos X fueron descubiertos en 1985 por Wilhelm Röntgen y él utilizó esta configuración experimental. Tenemos unos electrones que están en un cátodo, en un alambre caliente, ¿verdad? Entonces los electrones que están en las capas más externas del metal van a liberarse de sus átomos. Y esos electrones van a ser sometidos a una diferencia potencial muy grande, como 12 kilovoltios, 10.000 voltios, 50.000 voltios. Entonces, esa diferencia de potencial es una diferencia potencial muy grande. Va a producir que esta región de aquí, este metal, se vuelva positivo, mientras que este otro extremo del circuito se vuelve negativo. Entonces, los electrones van a sentirse extremadamente atraídos hacia el ángulo. Pero como la diferencia potencial es muy grande, la energía cinética, por ejemplo, el electrón que tenga la mayor energía cinética, va a convertir toda esa energía, esos voltios, que se llaman voltajes de aceleración, los va a convertir en energía totalmente. Y esa cantidad de energía en Julius está dada por la carga del electrón por el voltaje de aceleración. Son realmente voltajes muy grandes. Entonces, al impactar contra el ánodo, los electrones van a ceder su energía a otros electrones dentro del material que se van a liberar. Pero esos electrones están en unas capas muy internas. Son electrones de alta energía de las capas más internas de los átomos. Entonces, van a ocurrir transiciones para llenar ese nivel energético del electrón desplazado. Va a venir otro electrón del mismo átomo a llenar ese hueco y se va a producir una transición entre niveles energéticos muy internos. Y se va a emitir una luz con una energía que es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Hay una frecuencia, que es la frecuencia máxima de los electrones, pero la longitud de onda va a ser mínima, porque no todas las longitudes de onda se van a producir, solo las que tengan suficiente energía, las energías asociadas y que son digamos que son de alta energía. Vamos a ver en el siguiente un aparato más moderno que es el tubo de rayos X, que tiene un ánodo, que es un metal, y luego tenemos el cátodo. Y aquí los electrones son acelerados de alto voltaje de este filamento a el ánodo. Y al chocar contra los electrones, por ejemplo, viene un electrón incidente y le pasa toda su energía a este electrón que es capaz de liberarse del átomo. Es un electrón que está en una capa muy interna. Entonces después este hueco que queda aquí en la estructura electrónica viene a ser llenado por otro fotón. Ese es el lugar energético. Y entonces se va a producir un rayo X que va a ser la resta de los niveles energéticos del átomo, de ambos niveles energéticos. Y se va a producir un espectro que se llama el espectro característico, porque va a ser el espectro, digamos, del metal con el que están chocando los electrones. A este tipo de radiación, como los electrones vienen altamente acelerados por el voltaje
y pegan contra un blanco y dejando toda su energía cinética a otros electrones, se le llama radiación de frenado. En alemán se dice Bremsstrahlung. Y este tipo de interacciones y de radiaciones tienen longitudes de onda muy pequeñas, de 0.001 nanómetros a 1 nanómetro, de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 9 metros. Son longitudes de onda de mucha energía y es radiación altamente penetrante, se puede penetrar los tejidos y puede ionizar moléculas. Por eso es que es radiación peligrosa. Cuando se ioniza alguna molécula, esa molécula en el cuerpo que queda ionizada puede unirse con otra molécula, con otra cosa que no le pertenece y producir un efecto adverso de una quemadura irreparable o un cáncer o alguna enfermedad. Este es el inverso del efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque con radiaciones, con electrones acelerados producimos fotones. Y el efecto fotoeléctrico es a partir de fotones incidiendo sobre un metal, liberamos electrones. Entonces, a partir de la radiación de los rayos X, a partir de este fenómeno se puede determinar la composición química de un elemento, viendo el espectro característico de los rayos X, porque la distancia entre los niveles energéticos es un valor dado y medido para cada elemento. Entonces ya se puede conocer la composición química de cualquier material o metal. También los rayos X tienen aplicaciones a la medicina, que se puede ver, son reflejados en distintas formas por los diferentes tejidos. Los huesos reflejan una cantidad, los órganos otra, entonces es una forma como de ver el interior del cuerpo. Tienen también otras aplicaciones, pero en general, digamos, como para observar dentro de un objeto, dentro de una maleta, para ver si hay drogas o cualquier cosa, para ver si hay una falla dentro de un aparato eléctrico, también sirven los rayos X. Para ver estructuras como cráneos y todo eso también sirven los rayos X. Hay una técnica que se llama tomografía de rayos X y mediante esa técnica se estudia enfermedades. Perdón. Tenemos un problema. Vamos a hacer este problema en la clase. Ahorita, más adelante en la clase lo vamos a resolver. ¿Por qué el efecto fotoeléctrico y la producción de rayos X son procesos equivalentes? Bueno, porque a través de la liberación de una partícula, de la producción de una partícula, se libera otra. Sin embargo, la diferencia entre el efecto fotoeléctrico en su fórmula y la producción de rayos X es que la producción de rayos X no toma en cuenta la función de trabajo. ¿Y por qué sería que no toma en cuenta la función de trabajo? Bueno, primero que todo porque las longitudes de onda son muy pequeñas. Quiere decir que las energías, este término energía es muy grande comparado con la función de trabajo. Nosotros vimos en la clase pasada que la función de trabajo del sodio es, por ejemplo, 3,42 electronvoltios. Pero la energía de los fotones de rayos X es como de 10.000 electronvoltios. Entonces 10.000 le restamos 3, no tiene sentido hacer esa resta. La función de trabajo se ha despreciado de la fórmula de la producción de rayos X, porque la energía de los rayos X es muy grande comparado con la energía necesaria para liberar los electrones de los metales. Ahora tenemos otro efecto que se llama el efecto Compton. Es otro efecto que demuestra la naturaleza de partícula de la luz, así como el efecto fotoeléctrico, como
el efecto, la dispersión de rayos X. Este efecto es la prueba clásica de la teoría corpuscular de la luz que propuso Albert Einstein. Y estas fórmulas de aquí son una combinación de unas fórmulas que podríamos decir la conservación de la energía para este sistema y para una colisión de partículas y la conservación de la cantidad de movimiento, pero usando las fórmulas relativistas, porque los fotones se mueven a velocidades relativistas y los electrones también en esta configuración, en este experimento. Tenemos una fuente de rayos X que produce rayos X, ¿verdad?, de longitud de onda de 10 a la menos 10 o menores, y vienen a incidir sobre un blanco. Los fotones son dispersados y son detectados con un sensor y son dispersados, o sea, dispersión es cambiar la dirección, cambia la dirección del fotón de rayos X, pero también cambia su longitud de onda. Y eso no se podía explicar con la física clásica, considerando la luz como una onda. No había ninguna razón física que pudiera explicar por qué cambiaba el valor de la longitud de onda. Entonces, esta diferencia de la longitud de onda dispersada, que es lambda prima, menos la longitud de onda incidente, que es lambda, tiene una dependencia con el ángulo, depende del ángulo. Entonces, no se entendía por qué sucedía esto. Y esta es igual a H por M por C, donde H es la constante de Planck, M es la masa del electrón y C es la velocidad de la luz. Estas constantes de aquí pueden ser evaluadas y dado un valor de 2.426 por 10 a la menos 12 metros. A veces se le llama la longitud de onda de Compton. Y es igual a 1 menos coseno de phi. Phi es el ángulo de dispersión. Dispersión es cambiar la dirección. Entonces, este efecto no se entendía realmente con la física clásica, pero utilizando la idea de que el fotón es una partícula, pues entonces se analiza como los choques que uno veía en física 1. Primero, antes del choque tenemos un electrón que está en reposo, puesto que está en el metal, ¿verdad? Ahí en su átomo. Viene un fotón que tiene una cantidad de movimiento P y una longitud de onda lambda. Según la relatividad, la cantidad de movimiento P de un fotón es igual a la constante de Planck dividido entre la longitud de onda. Después, estas dos partículas chocan y una partícula del fotón es dispersado en esta dirección, pero cambia su cantidad de movimiento a P' y la longitud de onda viene siendo lambda prima. Este electrón va a ser dispersado en otra dirección que se llama, y va a tener una nueva cantidad de movimiento que se llama PE. Si usamos la fórmula de la relatividad, por ejemplo, para la energía de un electrón antes y después del choque, antes del choque este solo tiene su energía en reposo, que es la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero después del choque, el electrón tiene la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado más la cantidad de movimiento al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado. Usando fórmulas relativistas, hacemos dos ecuaciones. Una que sale de la conservación de la energía y otra que sale de la conservación de la cantidad de movimiento antes y después del choque. En este caso, la energía se conserva antes y después del choque y la cantidad de movimiento se conserva antes y después del choque. Al unir esas dos ecuaciones, utilizando el concepto de como que son partículas, pero partículas relativistas que chocan y una le transfiere momentum a otro, momentum y energía, entonces puede salir esta ecuación de aquí, que es la que se usa para relacionar el cambio en la longitud de onda con el ángulo dispersado.
Yo no pude hacer la demostración. Es una demostración bastante larga, o sea, la hice por lo mismo, pero les puedo decir que es la prueba exacta de que la luz se comporta como una partícula en este caso. Entonces, se pueden ver los diferentes cambios en la longitud de onda de los fotones. Esta es la longitud de onda incidente de los electrones en este caso, no, perdón, esta es la longitud de onda de los electrones y esta es la longitud de onda que se asocia al fotón. Entonces, esta es una prueba contundente de que la luz funciona como una partícula. En realidad, la luz tiene los dos comportamientos. Uno se comporta como una onda y en otro se comporta como una partícula. Existe un principio que se llama el principio de complementariedad, postulado por Niels Bohr en 1928, y él dice que las dos descripciones son complementarias. O sea, en un momento la luz se va a comportar como una partícula, por ejemplo, cuando analizamos el efecto fotoeléctrico, cuando analizamos por ejemplo, un espectro de un átomo, también en la producción de rayos X, en el efecto Compton, pero también en algunos otros casos se comporta como una onda. Por ejemplo, en el caso de la óptica geométrica, cuando hacemos algún experimento con luz, cuando hacemos experimentos de difracción con luz, estamos hablando de un comportamiento ondulatorio. En estos dibujitos tenemos el comportamiento ondulatorio de la luz reflejado en un experimento que se llama el experimento de la rendija. Imaginemos que tenemos una rendija y aquí pasamos un haz de luz. Entonces empieza a interferir positivamente y negativamente, de tal forma que se forma un patrón de franjas blancas y negras. Pero si usted hace incidir una cantidad muy pequeña y tiene un equipo muy sensible, cuando la cantidad de fotones es muy pequeña, puede notar el comportamiento corpuscular de la luz también. Aquí, esto lo puede explicar a través de la teoría ondulatoria, pero aquí se puede decir que la luz se comporta como partículas, ¿verdad? Pero en general, nosotros podemos decir que la luz tiene una naturaleza dual. Gracias.